Les decía, este mes estamos hablando acerca de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Y vamos a estar hablando de algunos reyes. Ya hablamos sobre Josafat, ¿se acuerdan del mensaje de Josafat? Hoy vamos a hablar sobre otro rey, Ocosías. No vamos a leer todo lo que les voy a contar porque pues es mucho. Pero lo que ocurre es más o menos esto. ¿Se acuerdan de Josafat? Si se acuerdan de Josafat por el mensaje anterior, recuerden que él tuvo un hijo que se llamó Joram, ¿ok? Estamos hablando de los reyes de Judá. Josafat tiene a un hijo que se llama Joram. A lo mejor nos confundimos porque fue el último rey de Israel que Josafat apoyó para ir a la guerra contra Moab, pero este es su hijo, ¿ok? Josafat tiene a un hijo que se llama Joram. Él es un hombre malo, mata a sus hermanos. Joram mata a sus hermanos. Se casa con una mujer que se llama Atalía. Atalía era pues de la familia o hija de Acab. ¿Sí me doy a entender con esto? El Señor es traer una condenación sobre su vida, un juicio. Los atacan, él se enferma de los intestinos, bandas de los filisteos y de Arabia matan a sus hijos, ¿ok? Excepto a Ocosías, su hijo más pequeño. Ocosías es nieto entonces de Josafat, ¿ok? Ocosías solamente reina un año. Aquí hay algo interesante. Todo esto que les narro está en segunda de Crónicas 22 en adelante, ¿ok? Ocosías, el hijo menor, tiene 22 años cuando empieza a reinar. Y cuando empieza él a reinar, les repito, solamente lo hace un año. En ese año que él empieza a reinar, va a la guerra, apoyando al rey de Israel, el mismo error que cometió su abuelo Josafat, ¿ok? Lo que pasaba era que Hazael, rey de Siria, estaba atacando a Israel. Entonces el rey de Israel, que se llamaba también Joram en ese momento, invita a Ocosías a la guerra con él. Para esto, Eliseo fue el que ungió a Hazael por rey de Siria. Esto es muy importante. Eliseo unge a Hazael por rey de Siria. El rey de Siria se levanta en contra de Israel. En ese momento el rey era Joram en Israel. Todo lo que tú y yo leemos en Segunda de Reyes, lo que leemos en Segunda de Reyes con Eliseo, es precisamente en el tiempo del rey Joram, ¿ok? Entonces ya, el rey era Joram, le pide a Ocosías, nieto de Josafat, salir a la guerra. Y entonces, pues, Hazael les gana, ellos se lastiman, se cansan, van a recuperarse, y cuando van a recuperarse, aparece otro personaje que se llama Jehú. Jehú iba a ser el siguiente rey de Israel. Eliseo ya lo había ungido para ser el siguiente rey de Israel. Recuerden que en este momento estamos hablando de que una cosa es Israel, el reino del norte, me parece, y otra cosa es Judá, el reino del sur. Amén. Entonces, Jehú, que iba a ser el siguiente rey, cuando Joram y Ocosías vienen a recuperarse, él llega y los mata. ¿Ok? Jehú agarra una lanza y le da un lanzazo a Joram, rey de Israel. Ocosías sale huyendo. Jehú manda a sus siervos para que lo maten en el camino. También Jehú mata a la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel. Ya estaba viejita, pero ahí seguía, dando lata. Jehú lo que hace es aventarla de la ventana. ¿Sí me doy a entender? Ahí se aplasta, se muere, se la comen los perros. Y aquí viene nuestra historia. De aquí viene lo que nos interesa más. Jehú entonces se convierte en rey de Israel. Y
Ocosías, que muere, ¿quién creen que toma su lugar? Atalía, su mamá. ¿Y qué hace Atalía? Mata a todos los hijos de Ocosías. Pura sangre aquí, pura intensidad. Atalía, para ella ser reina, en lugar de su hijo, pues mata a los hijos de su hijo, a los hijos de Ocosías. ¿Y qué pasa con esta situación? Bueno, que logra escapar un recién nacido. No logra escapar por sí mismo. Lo que pasó fue que su hermana, porque Atalía solo mató a los hombres, pero no mató a las mujeres. Su hermana, pues lo salva. El nombre de este niño era Joás. Hoy vamos a hablar del rey Joás, ¿ok? Bisnieto de Josafat, del que hablamos el otro día. Entonces, Josafat fue un rey ahí más o menos bien. Su hijo Joram fue malo. Su nieto Ocosías solamente estuvo un año y en ese año hizo lo malo. No rindió. Después de Ocosías reinó su mamá Atalía, que era descendiente o era hija también de Acab. Y en esos 7 años crían a Joás. Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Ahora sí, vamos a abrir la palabra. Ya leemos en el capítulo 12, ¿ok? Todo lo que les conté, pues es en los capítulos anteriores. Y aquí ya empezamos a leer. En el 7º año de Jehú, o sea, ya les dije que Jehú ya estaba siendo rey de Israel, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Quién es el sacerdote Joiada? Recuerden que les dije que a Joás lo salvó su hermana. Su hermana se llamaba Josabet, ¿ok? Y Josabet se casó con el sacerdote Joiada. Así como quien dice, Joiada y Josafat y Josabet eran los padrinos de Joás, ¿sí me doy a entender? Eran sus tíos y eran quien lo habían enseñado y criado, quienes lo cuidaron de los 0 años a los 7 años que empieza a ser rey, y todo el tiempo que Joás obedece a su tío Joiada, él hace lo recto delante de los ojos de Dios, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vamos a hacer aquí la comparativa con lo que nos narra Crónicas, Segunda de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 24, versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto.
Y todos los jefes y todos los pueblos se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaba el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada lo daba a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaba canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días. Joiada. Amén. Entonces dice la palabra que Joás tenía 7 años. Y cuando Joás tenía 7 años, él escuchaba la voz de su tío, el sacerdote Joiada. Amén. Él lo guiaba, le enseñaba en las cosas de Dios, pero en ese momento dice la palabra que ya tiene hijos y otras ocupaciones y ya tiene otra esposa, y entonces como que no le hace mucho caso. Dice la palabra que Joás le dice, oye, quiero que se levanten las ofrendas para que restauremos el templo de Salomón, o sea, la casa de Dios, la restauremos a como estaba antes. ¿Ok? Pero dice, y que les pidió que lo hicieran de manera diligente, pero que no lo hicieron de manera diligente. Vamos otra vez a Segunda de Reyes para ver en realidad cuánto tiempo se tardaron. En el versículo 6 de Segunda de Reyes. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado las grietas del templo. Llamó entonces el Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban las puertas ponían allí todo el dinero que traía la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hay en el templo de Jehová y lo guardaban. Daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos daban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gustaba en la casa para repararla. Amén. ¿Cuántos años se tardaron en sí reparar el templo? 23 años, amén. Joás dijo, ¿saben qué? Levitas, por favor, diligentemente les pido que restauren el templo, lo reparen, vamos a dar ofrendas. Y dice la palabra que el pueblo de Dios sí hacía eso, venían y traían las cosas a la casa del Señor. Sin embargo, los sacerdotes no utilizaban, los levitas no utilizaban esos recursos para restaurar el arca. No utilizaban, la casa, no utilizaban esos recursos. Y Joás hasta los 23 años se dio cuenta de esto. ¿Sí me doy a entender? Así como que era su prioridad número 1 en la vida, pues no, ¿verdad? Así como que lo más importante para él era restaurarlo, no. Aunque su intención era muy buena, aunque su intención era volver a la casa de nuestro Dios,
en el templo de Salomón, pues, y que se viera súper bien y así exaltar a Dios, aunque esa era su intención, él mismo no le puso mucha diligencia al asunto. 30 años. A esa edad recapacitó y dijo, ¿sabes qué? No estamos haciendo las cosas bien, hay que poner manos a la obra y restaurar el templo y que esté bien. En ese momento se reactiva, se logra, se hace y queda súper bien. Vamos otra vez a Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, en el versículo 15. Mas Joiada, su tío, envejeció y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Amén. Dice la palabra que a Joiada lo trataron en su sepulcro como a un rey. A muchos reyes que tú vas a leer o que ya leíste, no los sepultaban en el sepulcro de los reyes porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Pero a Joiada, que no era rey, sí lo sepultaron con los reyes. Él muere a los 130 años. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y hasta aquí se acaba la historia feliz. Porque Joás hizo lo bueno mientras Joiada estaba vivo. Pero ¿qué crees? Que ya se nos murió Joiada. Versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Amén. ¿Quién sale? Zacarías. No es el Zacarías que leemos en los profetas, ¿ok? El que sí escribió su libro. Él no es. Él es hijo de Joiada. Y él se levanta en el pueblo y les dice a Joás y a todos los príncipes, ¿por qué han dejado al Señor? Ustedes dejaron al Señor, el Señor los va a dejar a ustedes. ¿A qué se refería con esto? Más a detalle lo leemos otra vez en Segunda de Reyes, en el versículo 17. Vuelve a escena Hazael, uno de los que Eliseo ungió como rey. Entonces subió a Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó, y se propuso a Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas dedicado Josafat y Joram y sus padres, reyes de Judá, que él había dedicado, y todo el oro que halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dice Reyes que a lo que se refería Zacarías era que iba a venir Hazael, rey de Siria, contra él. Y a diferencia de Josafat, él no se humilló delante de Dios. Joás no hizo ayuno. Joás no buscó a su Dios. ¿El que hizo? Sobornó o pagó a Hazael con los tesoros de la casa de Jehová, con las ofrendas que se habían recogido para que Hazael se fuera. Amén.
Reyes no nos cuenta una historia que aún es un poquito más fea. Volvamos a segunda de Crónicas 24. Ahora sí van a estar pero despiertos, de aquí para allá, de aquí para allá. Versículo 21 de segunda de Crónicas 24. Pero ellos hicieron conspiración contra él y el rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿A quién mandó matar Joás? A Zacarías, después de que les dijo que el Señor los iba a abandonar. Se enojaron los príncipes de Judá, se enojaron contra él y le dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que matarlo, Joás. Y Joás dijo, sí, hay que matarlo. Y dice, a pedradas. En el versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y ahora sí, leemos aquí lo que dice Reyes. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron el pueblo y a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, sumo sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Amén. Así que dice la palabra que Joás, el chavito al que Joiada crió, recogió cuando estaba abandonado porque su abuela los estaba matando a sus hermanos, el que escuchó toda su vida a su tío, cuando su tío murió, él escucha a los príncipes de Judá. Y los príncipes de Judá lo llevan a adorar a Acera. Y cuando Zacarías, el hijo de Joiada, le dice, oye, están haciendo mal las cosas, están abandonando a Dios y por abandonar a Dios Él los va a abandonar, lo matan. ¿Sí o no? Lo apedrean. Y Joás es el que da el consentimiento de que se haga así. Viene a Hazael, rey de Siria, y dice la palabra en segunda de Crónicas que aunque su ejército no era muy numeroso, Jehová lo entrega en manos de los sirios y él se enferma y se siente mal, amén. Y dice la palabra que cuando se fueron los sirios y él estaba agobiado por sus dolencias, conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote y lo hirieron en su cama y murió. Sus siervos dijeron, este cuate se pasó de listo, mató a Zacarías. Y sus siervos lo mataron, ¿sí me doy a entender? Ahora, más adelante nos damos cuenta que reina su hijo y su hijo mata a los que mataron a su papá. Te digo que esto es toda una historia interesante, ¿sí o no? Joás, que empezó haciendo las cosas bien mientras Joiada estuvo con vida. Pero una vez que Joiada muere, él no busca a un sacerdote, él no busca a Jehová, él no busca la ley, él busca a sus cuates, los príncipes de Judá, y con ellos despoja la casa de Jehová. Es decir, empezó a tomar, para él ya no tenía valor. Empieza a tomar los recursos de la casa de Jehová para hacer imágenes de acera. Zacarías viene y le dice, estás haciendo malas cosas, reflexiona, ajusta. Y él dijo, mugroso Zacarías apestoso, ¿tú quién eres para estarme a mí regañando enfrente de todas las personas? Zacarías, hijo de su tío. Y entonces este hombre lo que hace es, mátelo a pedradas. Qué interesante está la historia, ¿no?
lo mata. Y cuando Asael viene y él está herido, agobiado en su cama, intentándose recuperar, sus siervos en su cama llegan y lo matan. Ahí a puñaladas, no crean que pues con una almohada, ¿no? Llegan y lo empiezan a matar. Y a él no lo sepultan con los reyes. Hoy quiero hablar de la firmeza de nuestras convicciones. Vamos a abrir la palabra, amén, en Colosenses 1, del versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Dice la palabra, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El temor que tenía Joás de Jehová no era su temor. Las convicciones de servir a Dios de Joás no eran sus convicciones. Era lo que Joiada le había enseñado. Pero cuando una situación viene, cuando se muere él no permanece firme en sus convicciones. Él no permanece fundado en su fe. Él no permanece en la certeza de que lo correcto era servir a Jehová su Dios. Esto lo vamos viendo porque para él no era algo tan importante. Yo repito, se tardó 23 años en realmente empezar a poner por obra las cosas de la restauración del templo. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? 23 años quiere decir que aunque él hacía las cosas porque sabía que era lo correcto, no tenía una convicción de Dios, de quererlo servir, de quererlo amar, de querer honrarlo. Y su corazón no fue recto y no fue íntegro delante de los ojos de Dios. Sí me doy a entender con esto, mis hermanos. O sea, estamos hablando de un hombre que recibió la misericordia. Su hermana fue la que tuvo compasión de él. Cuando su abuela los estaba matando, su hermana, ya me la imagino, fue y le dijo a su esposo, oye, quieren matar a mi hermanito. Míralo. Pues que los bebés son feos, ¿no? Cuando nacen. Pero nos dan ternura. Entonces lo vio y dijo, mira qué tierno está. Y dijo, bueno, sí. No sabemos si ya tenían hijos, pero lo cuidó. ¿Qué hizo Joiada con él? Lo amparó, lo crió como su hijo, sin ambición de que él o de que sus hijos pudieran ser reyes. Con esa misericordia, y dijo, aquí está un bebé. Con toda la ilusión, voy a enseñarlo, voy a criarlo, lo voy a discipular en las cosas correctas. Judá otra vez va a ser un reino que honre a su Dios. Tenía esa esperanza. Voy a entender, Joiada dijo, hoy, qué oportunidad tan grande. Soy sacerdote de Jehová, tengo la oportunidad de criar a un rey. ¿Sí me doy a entender? No fue un rey y sacerdote este rey, porque no buscó a su Dios. Tengo la oportunidad de que este rey pueda crecer como un sacerdote, porque los sacerdotes, si lo recuerdas, los sacerdotes, sus hijos eran sacerdotes. Si eras levita, los hijos eran levitas. ¿Sí me doy a entender? Joiada empezó a criar a este hombre, sí como un rey, pero como un padre sacerdote. Lo enseñó en la ley, le enseñó lo que Moisés había enseñado. Era una persona instruida como un sacerdote para ser rey. Imagínate qué futuro hubiera tenido Israel, si me doy a entender, con una persona que fue criada por un sacerdote para ser rey, un sacerdote de Jehová para ser rey, pues. Pero este hombre no abrazó sus convicciones.
¿Sí me doy a entender? No abrazó su fe. Vamos a leer la palabra. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Alguien le empezó a platicar a Joás acerca de otros dioses. Alguien le empezó a platicar a Joás acerca de Acera. Antes de eso era Baal, ¿sí o no? Jehú, a la par que está siendo rey Joás, Jehú se pone loco. Él hace en Israel, dice, ¿saben qué? Vamos a citar a todos los profetas de Baal aquí porque vamos a hacer una fiestota de aquellas. Se reúnen todos y dicen, sí, vamos a hacer unos sacrificios a Baal. Y dice Jehú, ahora sí, ródenlos y mátenlos. Y Jehú, ahí anda matando a todos los sacerdotes de Baal. No quiere decir que Jehú fue un hombre íntegro delante de Dios. Si tú lees en Reyes, dice que falló. Amén. Pero era decidido. Esa decisión no la tuvo Joás, ¿sí o no? El carácter de Joás para defender sus convicciones fue lo que falló. Y hay dos opciones. Amén. Porque aquí dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. O no tenía convicciones, o no tenía el carácter para imponer sus convicciones. ¿Sí me voy a entender? Una persona puede saber que algo es correcto, pero porque otros te insisten y te dicen y te están molestando y qué dirán los demás y qué van a pensar mis amigos y qué van a pensar, entonces cedes, eres débil, no te comportas varonilmente, no te esfuerzas, no tienes unas convicciones firmes. Joás es un ejemplo de lo que pudo ser, pero de lo que sí fue en Jesucristo. Jesucristo viene y conoce la ley, vive de acuerdo a la ley justo. Dice la palabra que va a volver como el Rey de Reyes, con esa autoridad, con ese poder, con ese dominio. Hay muchas figuras que miramos en la historia, ¿no? Joiada, el padre que extiende su misericordia sobre el desamparado, el padre que extiende su gracia sobre el que no merecía o el que no tenía posibilidades de estar con vida, la madre que recibe, así como la iglesia, al desamparado. Y tú y yo estamos aquí, mis hermanos, y miramos varios asuntos, varias cosas en nuestras convicciones. Veamos el ejemplo de Joás y analicemos cómo son nuestras convicciones. Porque si tú y yo vemos en los reyes, le pasó a Joás lo que a su bisabuelo. No le gustaba imponer, no le gustaba venir con determinación y decir, estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo. Y si me tengo que hacer enemigo de ti, me hago enemigo de ti. Si me tengo que hacer lo que sea, pero no voy a abandonar a mi Dios. Hoy tenemos que estar dispuestos a verdaderamente venir delante de Dios y determinar en nuestro corazón cuáles van a ser nuestras convicciones. ¿A qué Dios vamos a servir? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿En dónde va a estar nuestro tiempo? ¿Hacia dónde se van a direccionar nuestros recursos? ¿Hacia dónde se van a direccionar nuestros esfuerzos? Porque si no, mi hermano, van a venir otras personas a persuadirnos, a decirnos, ¿sabes qué? No es para tanto, no es tan necesario. Ay, no pasa nada si tú también adoras a Acera. No pasa nada si de repente no oras. No pasa nada si de repente no lees o no escuchas el mensaje. No pasa nada. Tú síguete echándole ganas. Dios te ama y tú empiezas a ceder ante las convicciones de otra persona. Pero Dios quiere, y les decía en Colosenses, el apóstol Pablo dice, si en verdad permaneces
firmes y fundados en la fe. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay un tema interesante en la justificación, en la justicia. Nosotros podemos ser tan justos como Dios por participar de la justicia de Jesucristo. Justos como Jesucristo es justo, pero por la fe. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí me voy a entender con esto? Mas el justo vivirá por su fe. Hay gente que piensa que porque uno puede ser justificado delante de como Jesucristo, entonces ya va a ser justificado para toda la eternidad. Pero dice la palabra que depende de nuestra fe, justificados por nuestra fe. ¿Somos salvos por medio de qué? La gracia, sí, es un favor inmerecido de Dios. Nadie alega que la salvación sea por obras. La salvación es porque Dios determinó darnos la salvación por su gracia. Pero el mecanismo para recibirla es la fe. Y dice la palabra, Santiago decía, bueno, y tú dime si existe una fe sin obras. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Uno podría ser justificado por una fe muerta? Ese es el paradigma. Justificados por la fe. Hermanos, yo soy salvo por fe. Pero ¿y si tu fe está muerta, sigue siendo justificado? Los justos por la fe vivirán. Pero si retrocedieren, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí dice la palabra que nuestra fe preserva nuestra alma, pero retroceder nos lleva a la perdición de nuestra alma. ¿Sí me doy a entender? Necesitamos tener una fe fundamentada y firme en Jesucristo. Una fe que necesariamente nos lleva a las obras. Todas las obras deben de nacer de la fe. Todas las obras deben de nacer de la fe en Jesucristo y avanzar y perseverar en esa fe yendo hacia adelante. Joás iba hacia adelante poco a poco. Pero cuando le empiezan a contar otras historias, empieza a retroceder en su fe para su perdición. Empieza a cambiar de camino, su perdición. Y cuando cambia de camino, mi hermano, su corazón se endurece. No tiene misericordia. Uno extendería misericordia por el Hijo del Señor que me salvó la vida, ¿sí o no? Se sentiría agradecido. Así pasa con nosotros, mi hermano. Cuando uno empieza a retroceder, cuando su fe empieza a falsear, cuando la influencia de otras personas nos lleva hacia otro lado, empezamos a tomar decisiones impías. Empezamos a tomar decisiones que solamente pues cavan nuestro fin, nuestra tumba. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Soy claro, mis hermanos? ¿O hay más o menos? Aleluya. Hoy el punto es que seamos fieles a nuestro Señor. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Amén.
Josué les dice, ¿saben qué? Esfuércense por ser íntegros, por obedecer a Dios, no se muevan ni a derecha ni a izquierda, para que no se mezclen con los otros ídolos, para que no los sirvan, para que no los amen. Dice, para que siga Dios obrando en sus vidas, amén. Y Él pueda seguir trayendo ese beneficio y esa bendición sobre ustedes. Hoy el mundo sirve a las riquezas, ¿sí o no? En esa historia miramos el otro ídolo al que servían. Oye, ¿qué pasó 23 años con las ofrendas? ¿En dónde quedaron 23 años de ofrendas? Le dijo Joás a Joiada, pues habla con los levitas, vato, ¿qué onda? Le dijo, ya no agarren el dinero de su pueblo. Y les quitan ellos el cargo de hacer las cosas, y el secretario del rey era el que iba y administraba el dinero. No sirvamos a las riquezas. Dice la palabra, no se puede tener dos señores. A uno le quedas mal, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Este mundo está afanado por las riquezas, por los recursos, y pierden de vista lo realmente importante. Una comunión con su Dios que los lleve a esa santidad, a ese perfeccionamiento, a ese conocimiento de la verdad. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Vamos a ponernos en pie en esta mañana.